Tanto tiempo después volvemos a hablar del caso de Mario Biondo, ya que hay nuevas noticias y es que la Audiencia de Madrid reconoce que la muerte del marido, en la que es presentadora Raquel Sánchez Silva española, no fue un suicidio, sino que podría llegar a ser un homicidio. Un caso que para algunos expertos está tan claro, muchísimas personas que han estudiado este caso así lo dicen, fue un homicidio. Y 12 años después de toda la polémica que hubo con la muerte de Biondo, ese 30 de mayo de 2013, pues por fin en España la Audiencia de Madrid reconoce que el fallecimiento del que fuera marido de Sánchez Silva pudo no haber sido que él se hubiese accidentado, vamos a decir. La publicación de su libro Viuda Súbita, que hacía esas reflexiones sobre lo que él sí piensa que es un crimen, lo que le ocurrió a Mario Biondo ese mayo de 2013 y también esa supuesta relación que mantenía con Raquel Sánchez Silva y que la asegura. Y él va asegurando en sus manifestaciones en distintas entrevistas para los medios que estaba de por medio la Casa Real Española. Lo que pasa es que Bleda habla de uno de los pasajes dentro de su libro, una reunión en el Café Gijón. Esta reunión es muy importante, la tenemos que comentar aquí, y es que ahí habla de una garganta profunda. En este vídeo analizaremos un poco esa reunión, ese café, como os digo, Gijón, pero también analizaremos una de las entrevistas que dio Santina Biondo hace varios años, una de las primeras entrevistas que daba para algunos medios de comunicación aquí en España. Una entrevista en la que ella decía que los asesinos de su hijo, de Mario, eran gente muy conocida en España. Algo que evidentemente lleva en esta senda de teorías el periodista Javier Bleda en este libro. Él dijo que había llamado a 3 confidentes suyos que se movían dentro de los servicios secretos, 2 de ellos a un nivel más estándar y otro en lo más profundo de las cloacas de los servicios secretos. El primero no sabía ni quién era Raquel Sánchez Silva ni Mario Biondo. El segundo sí lo sabía, pero no tenía ni idea ni siquiera que se había muerto Mario. Y el tercero inmediatamente noté que sabía algo. De hecho me dijo que no me metiera en muchos líos. Eso fue lo que me hizo precisamente quedar con él en el mes de octubre del año 2013 en el Café Gijón. Pero un día pues quedo con un amigo, un periodista, Ramón Lobo, que quedábamos una vez al año o cada 2 años para tomar un café. Yo le contaba cosas de África porque yo me movía más periodísticamente en África y echábamos un rato ahí hablando y hasta luego, hasta el año que viene, ¿no? Y ese día pues vamos a la cafetería Mama Inés en la calle Hortaleza de Madrid y estando allí pues un chico entra y lo saluda muy efusivamente y en ese momento mi amigo me lo presenta y dice: mira, te presento a Mario Biondo, que es italiano, ¿qué tal? Lo suficiente para que Mario me hiciera un par de preguntas típicas que le hacen a todos los periodistas, así de investigación, y luego me dijera: oye, te quería preguntar una cosa. Si una persona, o si te enteras que una persona de tu entorno más íntimo, más próximo, puede estar liada con alguien muy top, ¿tú qué harías? Y yo le respondo: ¿cómo de top? Y me dice: máximo, nadie por encima. ¿No ragioni di litio e di conflitto tra voi? No. ¿Existía ese conflicto o no, doña Raquel? La pregunta básica del señor fiscal es si por el tema de las drogas existía un enfado o un conflicto entre ustedes. Lo que le pregunto. Básicamente lo que le está preguntando este señor. Ya, sé lo que me está preguntando. ¿Existía ese conflicto o no? Para entendernos, ¿estaba usted enfadada o no? Lo que ¿Me está hablando de unos mensajes de WhatsApp? No, de correo. ¿De correo electrónico? Parece que sí. O WhatsApp. ¿Y puedo saber cómo los tiene? Que por el teléfono del fallecido. Por el teléfono. ¿Se acuerda usted de estos correos? No. No sé. E lei quindi non ha mai dato questo computer a un... El computador nunca, jamás... O sea el ordenador ha estado conmigo hasta entregárselo a la familia.
Lo otro, ¿se lo ha dado algún técnico en informática? No, el ordenador lo he tenido yo. Dove? In quale casa? Yo lo tuve en Madalena, en la calle Madalena, donde nosotros Calle vivíamos. Y yo luego me fui a Galicia a pasar unos días de vacaciones. Vamos, de vacaciones no, de reposo. E l'ha portato lì. Sí. Y allí estuve prácticamente 5 días, pues mirando el ordenador, abriendo las carpetas y viendo todo lo que ustedes han visto. Es obvio que aquí nos preguntamos si este confidente empezó a hablar muy pronto en cuál copa empezó a hablar la verdad del caso Mario Biondo, y lo que dice Bleda es que este garganta profunda que estaba en el Café Gijón ese 2013, ese año, ya en el primer whisky me había dicho, mira, esto es así. Cada día muere gente como Mario Biondo. Este chico murió como mueren otros, como mueren otras personas, porque hay que quitarlos del medio, porque se enteran de cosas que no se tienen que enterar o tienen la mala suerte de enterarse o porque amenazaron con decir ciertas cosas o lo que sea. Esto pasa, dice, quítate del medio, deja este tema, que es muy peligroso. Luego cuando ya llevaba el tercer whisky y justo acababan de llegar estas dos señoritas y estaban ahí con él en plena faena, antes de llevárselo a un apartamento, estábamos en la barra de ese Café Gijón y le dije, oye, solo te voy a preguntar una cosa y te estaré eternamente agradecido por la respuesta. ¿Fue el padre o fue el hijo? Me estaba refiriendo a que en caso de que esto fuera real, si había sido el padre el que había tomado la decisión o el hijo, y textualmente me miró a los ojos y me dijo, eres un cabrón. El padre, ten mucho cuidado. Eso pues se me quedó grabado como otras cosas y ahí se marchó con las chicas entonces. Eso me dio pie a decir que en el supuesto de que hubiese relación en la que Felipe estuviera involucrado, él sería la persona a proteger, pero no sería quien ordenó nada ni quien dijo absolutamente nada. Posiblemente él, si es que tenía algo que ver, se enteraría por la prensa, como Felipe González se enteraba por la prensa cuando algunas personas ejecutaban. Pero en este caso esto era una ironía, decía Bleda. Si él se enteró de algo sería por la prensa porque él no tuvo absolutamente nada que ver. Él, si es que había una relación, era una persona a proteger. El caso, si alguien lo ordenó, no fue Felipe, el actual rey de España. Fíjate lo que me dijo, me aconsejó, apártate de ese caso. Apártate. Basta que te digan apártate para saber que está pasando algo. Entonces yo quedo con él en el Café Gijón de Madrid, le meto 3 whiskies de Malta, ¿sabes? Que todavía me estoy curando de las heridas cuando me presentaban el ticket, ¿sabes? Porque el Café Gijón hay que echarle de comer aparte con los precios. Y claro, ya con el tercer whisky, más 2 prostitutas que yo había quedado con ellas porque eran amigas de los periodistas de investigación. Nuestras mejores fuentes de información son las prostitutas de alto nivel, quiero decir, ¿no? Yo nunca he pagado por estar con una mujer de momento, pero sí que he intercambiado mucha información con ellas. Y entonces les digo, mira, necesito que me hagáis un favor con este tipo y tal. Entonces, no entrar hasta que yo no os haga un gesto, ya estaban fuera. Y se ve por los cristales y tal. Entonces, cuando ya el tío, que su único empeño era que yo no tocase este tema, ya el tío llevaba 3 whiskies y 2 chicas a su lado diciéndole lo guapo que era justo todo lo contrario a lo que el tío era realmente, ¿no? Pues entonces ya le digo, mira, te voy a hacer una pregunta ya última y me la contestas si quieres y te dejo en paz. Le digo, ¿quién lo organizó? ¿El padre o el hijo? ¿El padre o el hijo? Y dice, me mira y dice, qué cabrón eres. Dice, el padre. O sea, entonces, ahí empecé a atar cabos. Y dije, vamos a ver, el padre se refiere al padre de Felipe Príncipe. El padre que se reúne todos los días con el jefe de los servicios secretos. El padre que ya se sabe, ya en 2013, ya se sabía que el planteamiento era la abdicación en 2014. No se supo el día de antes, sino que la gente que estamos en el rollo sabíamos que ya se estaba
hablando. Bueno, y además incluso creo que si vamos a las hemerotecas, alguien escribió ya de este asunto de la abdicación. Y a partir de ahí piensas, si esto estalla, después de que el padre ha tenido que pedir perdón por matar a un elefante, por Corina, por tal y por... Si esto estalla, pues no creo que la gente perdone una movida de estas, ¿no? Matar a un elefante pues es jodido, pero matar a una persona pues es más jodido. Entonces nos cargamos la dinastía si esto estalla. Y claro, él tuvo que hacer lo que hiciera falta para parar esto. Lo que no quiere decir que el de la relación fuera el padre, sino el propio hijo. Pero lo dejé ahí porque todo esto estaba en mi cabeza. Nada más que en mi cabeza. No tenía pruebas de nada, ni nada. Bien, pues con el paso de los años, porque claro, me faltaban piezas para armar el puzzle, con el paso de los años, y viniendo a tu pregunta, fue la propia familia la que me dio la pista. La hermana de Mario decía, creemos que hay un pacto entre estados. Y esto, además de decirlo en otros medios, también lo dijo, esto está publicado, ¿no? Pero también lo dijo en el famoso documental Las últimas horas de Mario Biondo. Creemos que hay un pacto entre estados. Bleda es una de las personas que también asegura que a Sandra Moserowski se la quitaron de en medio. Hay otros periodistas que así lo aseguraron hace años. Es un caso que siempre ha ensombrecido a la Casa Real Española, una chica con la que estuvo Juan Carlos, el rey Juan Carlos emérito, y que se quitó la vida supuestamente según la oficialidad, mientras que hay otras personas, ciertos periodistas, que siempre aseguraron que a esa chica la quitaron de en medio, básicamente porque ella no quiso abortar. Hubo un momento en el que la chica estaba embarazada. Hay fuentes que aseguran incluso que presuntamente estaba embarazada de Juan Carlos y que eso le costó la vida. Que básicamente pues la quitaron de en medio. Esto son muchas de las teorías de conspiración que algunos periodistas llegaron a relatar en su momento y que Bleda también lo lleva a la primera plana en estas entrevistas que dio hace unos meses. De hecho, hay que decir que el caso Mario Biondo y Sandra Moserowski son dos casos similares en cuanto al contexto y a la opinión pública de preguntarse si fue un suicidio o fue un presunto homicidio. Y aparte, simulado como un suicidio. Porque el caso Mario Biondo, piensan algunos expertos criminólogos, etcétera, periodistas italianos, que fue eso, que simularon que se quitó la vida Mario Biondo ahorcado en esa estantería, de la cual no podría haberlo hecho de esa forma. Y en el caso de Sandra Moserowski, pues también algunos periodistas que recabaron ciertas pruebas pues llegaban a pensar básicamente lo mismo que en el caso de Mario Biondo. Al señor y periodista Javier Bleda le preguntan si tiene miedo después de todo lo que explicó en el libro Viuda Súbita, el libro en referencia a Mario Biondo. Lo que pasa es que en este caso involucra evidentemente a otras personalidades, fuentes, gentes de los servicios secretos, pero él dice que no, que en absoluto, que ha estado bastante amenazado por ETA en aquellos momentos, que le habían sacado varias veces en una revista llamada Ardi Belsa, que la habían sacado también en otro vídeo de periodistas El negocio de mentir, y otros muchos vídeos. También habla pues de Rafael Vera, unas fotos que él tenía, el vídeo de Pedro J. Ramírez, un entorno terrorista bastante peligroso del cual él comenta. Y es verdad que recuerdo cuando se había publicado aquello de ¿sabemos a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez? Y a partir de ahí, pues amenazaron a Pedro J. con ese vídeo, según lo que dice Javier Bleda. Y él dice que está claro que ese vídeo lo hicieron los servicios secretos.
Y es verdad que otra de las cosas que hablaba en estas entrevistas era del caso de la doctora Pinto. No sé si os acordáis de este caso, nosotros comentamos alguna cosa por aquí en su momento, y es que es verdad que lo que dice Bleda es que pasó por situaciones bastante complicadas, que no hay que olvidar que una de las cosas que salía en el libro, para que viera de lo que estaba hablando, es de la doctora Pinto, que era una dermatóloga de Madrid que fue supuestamente amenazada por Javier López Madrid, íntimo compiyogui de Leticia Ortiz, la reina de España, y por aquel entonces Javier López Madrid contrató a Villarejo, al parecer, como tanta gente de bancos importantes que contrataban a este señor para que les ayudase con ese tema. Y a partir de ahí le dieron 2 puñaladas a esta señora, amenazaron a su hijo de 10 años en la puerta del colegio. Dice Bleda todo esto y que está publicado y judicializado, que no es que él se lo esté inventando, y que en un momento determinado Javier López Madrid le dijo a Villarejo: hay que ser un poco simple para hacer esto. Oye, mi teléfono hace cosas raras, no sé si es que me están controlando la ubicación o lo que sea. Y el otro le dijo: déjame que yo te lo limpio. Le limpió el teléfono totalmente. Y este teléfono tenía bastantes mensajes con Felipe y con Leticia. Mensajes complicados, no lo del compiyogui. Y los tenía Villarejo en esa información que le quitaron. Solo salió a relucir lo de compiyogui, pero había cosas mucho más duras. Por eso dice Bleda que llamó a su abogada, a la abogada de la doctora Pinto, para decirle: oye, solo quiero saber una cosa de tu clienta. Con que me digas sí o no es suficiente. Dile si todo este lío que está teniendo Javier López Madrid, que si a ver que si en algún momento se le escapó algo de la supuesta relación de Felipe y Raquel Sánchez Silva o a Mario Biondo, suponiendo que esa relación fuese cierta, que es una mera hipótesis, que esto es muy importante y hay que aclararlo, y ella pues llamó a su cliente y luego le dijo, pues me ha dicho que no. Bueno, eso no lo puse entre comillas, porque la mujer estaba en aquel momento súper amenazada de muerte. Es que le dieron 2 puñaladas en 2 ocasiones diferentes, o sea, no la quería matar, solamente la querían asustar mucho. Pero las 2 veces hubo que llamar a una ambulancia y amenazaron a su hijo. Entonces dejé ahí aparcado el tema porque no me fiaba que no fueran por ahí los tiros, o sea, el entorno del príncipe Felipe, sus amigos íntimos, son gente también un tanto enrevesada, un tanto complicada, una gente a la que le gusta jugar con fuego, digamos, por decir algo suave. Apártate. Basta que te digan apártate para saber que está pasando algo. Entonces yo quedo con él en el Café Gijón de Madrid, le meto 3 whiskies de Malta, ¿sabes? Que todavía me estoy curando de las heridas cuando me presentaban el ticket, ¿sabes? Porque el Café Gijón hay que echarle de comer aparte con los precios. Y claro, ya con el tercer whisky, más 2 prostitutas que yo había quedado con ellas porque eran amigas de los periodistas de investigación. Nuestras mejores fuentes de información son las prostitutas de alto nivel, quiero decir, ¿no? Yo nunca he pagado por estar con una mujer de momento, pero sí que he intercambiado mucha información con ellas. Y entonces les digo, mira, necesito que me hagáis un favor con este tipo y tal. Entonces, no entrar hasta que yo no os haga un gesto, ya estaban fuera. Y se ve por los cristales y tal. Entonces, cuando ya el tío, que su único empeño era que yo no tocase este tema, ya el tío llevaba 3 whiskies y 2 chicas a su lado diciéndole lo guapo que era, que era justo todo lo contrario a lo que el tío era realmente, ¿no? Pues entonces ya le digo, mira, te voy a hacer una pregunta ya última y me la contestas si quieres y te dejo en paz. Le digo, ¿quién lo organizó? ¿El padre o el hijo? ¿El padre o el hijo? Y dice, me mira y dice, qué cabrón eres. Dice, el padre. O sea, entonces, ahí empecé a atar cabos. Y dije, vamos a ver, el padre se refiere al padre de Felipe Príncipe. El padre que se reúne todos los días con el jefe de los servicios secretos. El padre que ya se sabe, ya en 2013, ya se sabía que el planteamiento era la abdicación en 2014. No se supo el día de antes, sino que la gente que estamos en el rollo sabíamos que ya se estaba hablando, bueno, y además incluso creo que si vamos a las hemerotecas alguien escribió ya de este asunto de la abdicación. Y a partir de ahí
piensas, si esto estalla, después de que el padre ha tenido que pedir perdón por matar a un elefante, por Corina, por tal y por... Si esto estalla, pues no creo que la gente perdone una movida de estas, ¿no? Matar a un elefante pues es jodido, pero matar a una persona pues es más jodido. Entonces nos cargamos la dinastía si esto estalla. Y claro, él tuvo que hacer lo que hiciera falta para parar esto. Lo que no quiere decir que el de la relación fuera el padre, sino el propio hijo. Pero lo dejé ahí porque todo esto estaba en mi cabeza. Nada más que en mi cabeza. No tenía pruebas de nada, ni nada. Bien, pues con el paso de los años, porque claro, me faltaban piezas para armar el puzzle, con el paso de los años, y viniendo a tu pregunta, fue la propia familia la que me dio la pista. La hermana de Mario decía, creemos que hay un pacto entre estados. Y esto, además de decirlo en otros medios, también lo dijo, esto está publicado, ¿no? Pero también lo dijo en el famoso documental Las últimas horas de Mario Biondo. Creemos que hay un pacto entre estados. Solo que en los otros medios lo reflejaron solamente porque eran las declaraciones de la hermana, y en el documental lo reflejaron como haciendo ver que están locos y que son conspiranoicos, ¿vale? Y yo pensé, ¿creemos que hay un pacto entre estados? Esto es lo que comentaba el señor Javier Bleda en alguna de sus entrevistas, relacionadas un poco con los servicios secretos, la Casa Real Española y, por supuesto, ese caso Mario Biondo, que evidentemente entre todas las cosas que él intenta sacar, pues es una novela que, pues para él, pueda llegar a tener algo de sentido. Evidentemente habla de fuentes, de gargantas profundas, que alguien le dijo algo en un café, y evidentemente todo esto puede estar pues más que inventado, pero obviamente no lo sabemos. Es algo que estamos por aquí viendo y que vamos a ir intentando encontrar qué es lo que se había dicho anteriormente en distintas entrevistas, como por ejemplo la de Santina Biondo, que comentaba que los asesinos de su hijo eran gente muy conocida en España. Hablaba con El Mundo hace bastante tiempo sobre el caso de Mario. Sentenciaba que Nicola Aiello, el juez instructor del Tribunal de Palermo, decía que a Mario Biondo lo mataron, que no se había ahorcado. Ella hace varios años atrás decía, después de 9 años, la justicia italiana les había recompensado parcialmente en esta larga batalla con la palabra asesinato. Haremos todo lo posible con la ayuda de las autoridades italianas competentes para reabrir el caso en España. En Italia no se ha podido verificar el informe de que al parecer hubo 2 personas en casa de su hijo aquella noche, porque no hubo tiempo de hacer una carga rogatoria internacional, ya que la sede de Facebook está en California. La reapertura del caso en su país no depende solo de esto, sino de todos los elementos probados de que se trató de un crimen, ya que en el 2013 la justicia española no realizó ningún tipo de investigación con un forense que realizó la primera autopsia con falsedades. Le preguntaban evidentemente si consideraba que la investigación española fue tan nefasta porque se encubría a gente muy importante. Una pregunta clave de este periodista en esta entrevista que nunca habíamos visto por aquí. Y Santina decía: los asesinos de mi hijo son gente muy conocida en España. Seguramente los que les ayudaron a encubrir todo debieron ser personajes muy poderosos. Es obvio que en alguna ocasión Santina hablaba de que su hijo sabía demasiado, de que a lo mejor si no era consciente del círculo en el que se estaba moviendo. Y en este caso, de Alessandro, Santina decía que no sé si estaba al tanto de lo que pasaba en ese mundillo porque él trabajaba tras la cámara, ajeno al ámbito de los VIP, pero en un mensaje que habían leído, al parecer, Mario le dijo a su esposa que algunos de sus amigos no le gustaban y que no le podían gustar. Un mensaje que parece que se les quedó clavados a Santina y a Pipo, a sus padres. ¿De qué hablaba aquí? Santina decía en aquel momento que estaba convencido de que las principales cadenas de televisión que no hablaban del tema o del asunto de su hijo es porque en el caso había una mano negra que les había amenazado.
Decía porque en Italia habían amenazado a algunos periodistas que habían investigado la muerte de Mario Biondo. Lo que se avecinaba a partir de ese otoño tan volcánico, ayudándoles desde España se encontraba el investigador y criminólogo Óscar Tarruella. Él comentaba que estaba en contra de que se la tachase de responsable, ya que jamás había acusado a nadie sin pruebas, en este caso hablando de que en ningún momento él señalaba directamente a Raquel Sánchez Silva de quitar de en medio a Mario Biondo o algo así, que en algunas veces en algunas redes sociales se llegó a decir tales cosas, pero evidentemente Óscar Tarruella decía que absolutamente que para nada él habría dicho esto en ningún momento, que había entrado en contradicciones suficientes en sede judicial que podrían ser interpretadas como supuesto falso testimonio, pero que eso no se había instruido de buena manera. Tarruella debe ser una de las personas que más indagó en el asunto Biondo. Él siempre dijo que se envió de forma sesgada la información al juez italiano, el tema de la mayoría de las fotografías del reportaje que no se habían presentado y que no hubo inspección ocular de la Policía Nacional. Muchas irregularidades en la investigación de la policía española, irregularidades o cosas que ni siquiera se quisieron hacer. Y en este caso Tarruella dijo que había visto demasiadas cosas raras. Desde el primer momento tuvo claro que no se trataba de un suicidio. Óscar comentaba en su momento que la causa del caso de Mario Biondo se podría abrir pero no reabrir en España, que eran conceptos muy diferentes, que la muerte de Mario no tenía tipología delictiva, que había sido un fallecimiento judicial que se había archivado y que si se abría una nueva causa es porque había una tipificación delictiva que no se había contemplado. Era bastante llamativo como había un periodista español, en este caso era Nacho Abad, que contradijese al juez italiano, Nicola Aiello, y que incluso confesara en un programa de televisión que había estado en casa de Mario y Raquel la noche de autos. En este caso Tarruella decía, ¿en calidad de qué fue ese domicilio? Esa es la clave, ¿en calidad de amigo? ¿Qué objetividad tendría eso? En un escenario de muerte judicial no entra ni Dios hasta que se archive la causa. Pues evidentemente él no se mojó en su momento sobre el tema de Emmetin, esa empresa americana que había pasado ciertas informaciones por Facebook. Luego, pues evidentemente todo el capítulo número 3, si no me equivoco, creo que era de lo que es el caso Mario Biondo, las últimas horas de Mario en Netflix, pues hablaban de esta empresa diciendo que todo era un fraude y que en el caso de Mario Biondo que la familia se agarró a esa información y que seguramente resultaba ser falsa. Pero es tremendo porque Óscar Tarruella decía que tenía muchos datos, muchas pruebas. Él comentaba que el suicidio era absolutamente descartable en este caso y decía incluso con todas las cosas que el asesinato solo se podía sustentar cuando había pruebas suficientes y que para él sí lo era, porque había una intencionalidad de asesinar de forma sorpresiva y en cuanto al tipo de estrangulación. En cambio, un homicidio doloso no debería estar premeditado, porque se convertiría automáticamente en asesinato. Es verdad que al coger las declaraciones de Santina Biondo y Óscar Tarruella también por otro lado, y que siga un poco la senda de Javier Bleda sin meterse mucho en estas consideraciones y demás, es cierto que aunque no sean ciertas estos titulares que suelen colocar, ¿no?, y que en este caso preceden también a todo el asunto Biondo, de esa supuesta relación que tenía la viuda súbita, como él lo comenta en su libro, con Raquel Sánchez Silva, con presuntamente el rey Felipe VI, que como él dice es algo que él no sabe, pero que hay ciertos indicios que le dan a pensar que eso podría ser cierto y demás. Es verdad que muchas veces en este tipo de tramas, en este tipo de temas, sí es cierto que a Mario Biondo se lo quitaron de en medio y hay gente importante detrás de este caso, etcétera, como así lo llega a creer
su madre en algunas ocasiones. De hecho, yo recuerdo que en la entrevista hace más de 2 años y medio, si no me equivoco, que le hicimos a Santina, yo le preguntaba si sabía quién eran las 2 personas que habían estado dentro de la casa de Mario el día que él fallece. Básicamente las 2 personas que le quitaron la vida. Recuerdo que se daban informaciones de que era una persona de unos 50 años, más o menos, y que tenía una estatura media. Recuerdo que se daban algunas descripciones de esta persona, incluso que podrían llegar a imputarla, etcétera, pero finalmente detrás de esas informaciones pues no quedó nada. De hecho, se decía que se iba a abrir el caso en España por primera vez, que se estaba trabajando en eso, pero finalmente vemos que no hay absolutamente nada. A día de hoy, 2024, han pasado ya más de 11 años, bueno, casi 11 años desde la muerte de Mario Biondo, y la verdad es que es un tema que parece bastante complicado que algún día se vaya a resolver si realmente Mario Biondo fue asesinado. Tú ten en cuenta que, según usted contaba antes de Óscar Tarruella, que es el que entiende, el informe policial fue vergonzoso. Luego, lo del forense español, porque hay que echarle de comer aparte al forense italiano también, ¿sabes? Que el forense italiano no era la primera vez que lo hacía también, ¿sabes? Pero lo del forense español, que cambia la versión, quiero decir, lo del forense español, eso es de cárcel. Eso es de cárcel, porque el tío manipuló totalmente la autopsia. Luego él intentó, cuando lo denunciaron, intentó convencer al juez de que podrían acusarle de mala praxis. ¿Qué mala praxis? Si tú dices que le has abierto el cráneo y es mentira. Si tú dices que oye, si tú como profesional dices, pues mira, yo creí que no era necesario abrir el cráneo porque era evidente lo que le había pasado y tal, bueno, pues me lo creo. Pero si tú dices que has abierto el cráneo y es mentira, si tú dices que has abierto el estómago y es mentira, porque eran las 2 cosas donde mintió. Y si para colmo la firma con tu nombre ni siquiera la has hecho tú, ni siquiera. Claro, había un fallo, ¿no? Con las firmas, con lo que decían. El lunes me llamó, cuando salió la noticia de la Audiencia Provincial de Madrid, me llamó el periodista italiano, Ercole, que era el cámara, o sea, era el periodista que hizo una entrevista al primer abogado de la familia Biondo, que es del programa La Hiena de Italia, y que esa entrevista sigue estando ahí, ¿no? Y me dice, te llamo para felicitarte porque diste en el clavo totalmente de momento. Luego ya veremos si el clavo era completo o solo hasta la mitad, pero de momento, con todo lo que fuiste el valiente que empezó a decir, esto ha sido un asesinato, ¿no? Pero no olvides aquello que pasó con el primer abogado, y volvimos a rememorarlo, ¿no? El primer abogado al que él entrevistó, resulta que cuando que esto está en una declaración jurada ante notario, además, que hizo el hombre. Resulta que dice, vamos a ver, el forense italiano dice que los surcos de aquí detrás eran porque llevaba la camisa puesta con la corbata y tal, y claro, pues el cadáver ahí en el ataúd varios meses tal, hizo eso. Pero resulta que yo, hablo como si fuera el abogado, que yo vi las fotos del anatómico forense que se le hicieron a Mario, donde esos surcos estaban, pero curiosamente en todo el informe faltan 40 y tantas fotos. Solo hay fotos de Mario por delante, ni una de Mario por detrás, ni una. Y son fotos numeradas. Son fotos que tienen que estar ahí en el informe porque están numeradas. Y resulta que desaparecieron esas fotos, pero el primer abogado las vio. Ya te digo, además de una entrevista y una declaración jurada delante notario, el primer abogado las vio como que ya había surcos por detrás que son compatibles con el cable de la Play que había en la casa y que ya no estaba en su sitio. En este periodo Mario la acusó. No, es que no lo permita. Mire, que están, se lo explico anteriormente. Le preguntan a usted, por favor. Ahora que se le por pone favor, los cuernos. ¿Y mañana qué va a ser? Por favor. No, por favor, no.
Es que no pueden venir aquí fíjese, a se lo digo, difamarme. me permite un señora, momento, si de otra manera no se lo pido, por favor, responda a las preguntas que le van a realizar, porque entonces le preguntan simplemente, ¿Pero qué tiene que ver esto? sí, bueno, ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó? O sea, ¿por qué tengo por yo favor, que mire, contestar? por favor, entonces te preguntan Por simplemente, favor, le pido yo a usted, por Sí, favor, se lo sí. suplico, Entonces, mire, que me ayude. me permite un ¿Por qué momento. tengo yo que hablar de mi vida Sí. privada Yo- con estos señores? mire, yo lo único que hago es cumplimentar una comisión rogatoria de Fiscalía de Palermo. se La vuole io Fiscalía lo de Palermo, spiego. si me permite, Se vuole io lo spiego. se lo van a explicar ahora. Quello En el può curso de essere il las momento investigaciones y de las dell'omicidio. hipótesis que plantean, le quieren preguntar eso. Sí, ¿qué quiere explicarle, por favor? Oltretutto, quando lei è stata sentita a giugno 2013, a domanda nostra, leggo, non vi erano ragioni di litio o di conflitto tra voi, lei ha risposto no. A la pregunta que efectuaron en Quindi- junio sobre posibles motivos de peleas entre vosotros, o de mal ánimo entre vosotros, usted contestó que no había motivo. Quindi, no, mi scusi signora, La pregunta quindi vorremmo capire se effettivamente non c'era mai stato un conflitto tra voi oppure se vi sono state discussioni di gelosia, magari infondate, signora, non è questo il punto se era fondato o Per meno. un momento, no interrumpa, no recuerdo una interrumpa. discusión Sí, pero no interrumpa, con por favor. Venga, termine usted, por favor. Si efectivamente no tenía... Fondate o meno, cioè non mi interessa capire se è fondata o meno, ma se Mario ha avuto una discussione dovuta a gelosia con lei, un contrasto Entonces, en ese dovuto momento la pregunta es, dovuto- efectivamente Mario ha tenido con usted una pelea liada al dovuto motivo de- Yo le estoy al diciendo che rinvenimento non di recuerdo. messaggi, di Ya no sé mail cómo scambiati. decírselo. debido que no lo recuerdo. al hecho que ha No ha recuerdo encontrado tal ese discusión, mensajes. no la recuerdo. Non ricordo se ho tenuto questa Sí, discussione. entonces una pregunta más. La domanda nasce perché sul computer di Mario, come ho già detto, Mario, probabilmente senza che la signora lo sapeva, ha effettuato l'intero backup del suo telefonino. Nel La backup pregunta del... surge del hecho... Espere, por favor, mire una cosa. Lo sapeva o non lo sapeva? No, espere. La pregunta surge del hecho que Mario efectuó completamente el backup de su teléfono, del teléfono de usted en su ordenador. Y preguntan si usted sabía sobre eso. Que sobre sobre que el su marido backup. había realizado el backup de todos los datos de su ordenador. Su teléfono. Da questo backup che il perito informatico ha recuperato vi sono tutti i messaggi e tutte le email En este backup da cui aparecen todos los mensajes si rileva y che llamadas. Mario pensava che lei aveva delle Y por relazioni estas llamadas y mensajes coniugali se e per presume questo que litigavano in Mario- continuazione. Mario pensaba que usted tenía relaciones extraconyugales y por eso peleaban en continuación, según las investigaciones sobre mensajes y llamadas. Sì. Se E presume. questo a noi interessa non perché ce ne frega niente se lei ha delle relazioni sentimentali, perché non ci interessa niente, Y ma eso perché no se questo pregunta può essere porque una delle ragioni hay di un un movente interés en el dell'omicidio, hecho que non usted perché lei aveva le tiene relazioni o no una sentimentali che non relación ce ne frega extraconyugal, assolutamente que no importa nada. Caso Pero, Manuel Lacarra. ¿por qué puede ser un movente del homicidio? Si Un le posible preguntan, movente. no tanto si usted tuvo o no tuvo, que no le preguntan por eso, sino si su marido pensó en algún momento determinado que usted había tenido una relación sentimental con un tercero. Y tuvieron discusiones por esa razón, entonces le preguntan. No recuerdo eso. O sea, que no recuerda tener Recuerdo tener discusiones una con su discusión marido. concreta sobre eso, no. No. No quieren preguntar nada más. Bueno, pues ha terminado la tesis fiscal de Raquel Sánchez Silva. Lei ha mai copiato dei file da questo computer da un'altra parte in qualche altro Sí, sí, sì, sì. l'ha fatto lei personalmente? sí, sí, claro, en un disco de 1 tera que tengo. Per copiare questi file li ha cancellati dal computer originale? No, yo lo que hice de esos archivos, lo único que hice fue mis fotografías, las mías, las borré. Senta, ma lei ha cambiato pure le password di accesso al computer e agli account email, agli account per esempio Apple o Facebook? Yo he intentado cambiarla, o sea, evidentemente, o sea, tenía un acceso muy sencillo. ¿Sabes? Porque yo estaba allí, ¿sabes? Con mi familia, con mi primo, y fue, vamos, estaba todo ahí. Que no. Ha ricevuto lei una email con la nuova password?
Yo no lo recuerdo porque no, es que yo no cambio esa contraseña. ¿Para qué? Cuando usted ha declarado sobre las preguntas del 13 de junio, usted dijo que nadie había trabajado con el ordenador, ningún técnico informático, y tampoco habló de su primo. Entonces, Les estoy diciendo que por eso lo he comentado antes, no porque yo quiera sacar todo lo malo que vivimos ese día, porque yo no tengo ninguna intención. Venga, por favor. Sí. Pero en ese momento, insisto, lo que quería decir era que no había salido de mi entorno. Para mí mi primo es mi familia, es como si fuera yo. ¿cómo podía saber la nueva password cuando usted ha hecho esa declaración? Eso lo he hablado con Enrique, con Enrique, que está aquí, mi primo, insisto, y es que nosotros no tuvimos ningún problema yo creo encendimos los ordenadores y no tuvimos problema para abrirlo. No cambiaron el password posteriormente. Utilizaron el password anterior sin problema. Yo no recuerdo si utilizamos una contraseña o entramos directamente, no me acuerdo. La mayoría le preguntan, vamos a ver, que hasta el 39 de mayo a las 14:41 hay un password para poder utilizar el ordenador y que se cambia. Entonces le preguntan a usted, si usted no sabe quién lo ha cambiado o cómo se ha cambiado, ¿cómo es posible que usted en los días posteriores pueda acceder al ordenador? Por eso le digo que yo también me pregunto cómo es posible, si ha habido un cambio de contraseña, que nosotros hayamos podido entrar, pero es que yo ni siquiera recuerdo que hubiera una contraseña cuando Enrique y yo entramos. No sé nada de ese cambio y además es que, ¿cómo pudimos, si había un cambio de contraseña, en el caso de que hubiéramos utilizado una que yo no me acuerdo? Teniendo en cuenta que usted se fue el 12 de junio a Formentera, si ese ordenador no lo dejó usted, cabe entender a su primo que él realizó todo ese tipo de conexiones. Yo no recuerdo haber dejado el ordenador, insisto. Usted declaró a junio que el computer lo ha tenido con usted todo el tiempo hasta cuando no lo entregó a su familia. Hombre, no lo sé si él lo consiguió o lo que hizo fue hacer un backup del teléfono de ella a su ordenador. Porque eso lo tenía, ¿no? O sea, quiero decir que es posible que cogiera el teléfono de la mujer y lo descargase todos los archivos en el ordenador, porque uno de los fiscales que vino de Italia cuando le estaba haciendo preguntas sobre esto, cuando la estaba interrogando, le dijo, Mario tenía una carpeta en el ordenador, ¿verdad?, donde guardaba cosas y tal. Y entonces ella, obligada a decir la verdad, porque no estaba como imputada, sino como testigo, dijo, sí, dice, él tenía, dice, bueno, por lo menos hasta ayer estaba. ¿Cómo hasta ayer estaba? Dice, sí, era una carpeta que ponía Raquel, y dice, no, ponía Raquel Folla. Esto está en los vídeos que se pueden ver en YouTube de la declaración de Raquel. Lo puede ver cualquiera, lo puede ver ahí y escuchar esto mismo que dijo ella, ¿no? Entonces, añadido a esto, tenemos que pensar también que una de las incongruencias más grandes y de las contradicciones más grandes que también hubo en el juicio, y por lo que también las denunciaron los padres, porque no olvidemos que esto que ha salido ahora, esto de la Audiencia Provincial de Madrid, es porque los padres la han denunciado a ella y al primo, al ingeniero informático. Entonces, una de las incongruencias es que, a cuento de que viene que ella, estando el cadáver todavía caliente, tenga que eliminar 900 gigas del ordenador de su marido. Y que además el propio primo reconoce, el primo no es el típico primo que todos tenemos, o el cuñado o tal, de estos que sabe algo de informática. No. Era ingeniero informático, ingeniero, ¿no? Que está relacionado su empresa con el acelerador de neutrones ese de Suiza y tal, o sea que no es un pringao, ¿eh? Y entonces, desde su casa en Plasencia, el tío hizo toda la historia del borrado del ordenador por control remoto, según cuenta él, y según se demostró por la dirección IP. Pero es que además, dice el primo, alguien tuvo que poner el ordenador en on, porque si estaba apagado no lo podía hacer.
y lo hizo ella, evidentemente, que era la única que tenía el ordenador. Encendió el ordenador para que el primo borrase los 900 gigas, que se dice pronto 900 gigas. Entonces, ¿a cuento de qué tanto interés? En lugar de estar llorando por tu marido, lo que estás es buscando la forma de eliminar las cosas que tu marido tenía en el ordenador. Esto es un poco como la historia del fiscal general del Estado ahora, ¿no? Que sabiendo que la policía iba a ir a mirarle su ordenador y su teléfono, lo que hace es que borra todos los emails y borra todos los mensajes y borra todo, porque no, por seguridad, lo borro por seguridad. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Justo cuando estás en plena historia de que ha muerto y que que hay alguna investigación y tal, por si acaso lo voy a borrar, ¿sabes? Por lo que pueda pasar, ¿no? Ella dice, no, es que eran cosas, fotos mías, íntimas y tal y cual. Bueno, no lo sé. En todo caso, queda muy sospechoso lo que hicieron, ¿no? Pero muy sospechoso. Cuando usted estuvo en la casa y cogió algunas cosas de la casa. Yo no. Ah, ¿no? Yo no toqué nada. Cuando usted llegó, ¿ha visto un computer, que estaba un computer abierto allí o...? Él tenía allí un ordenador fijo, también tenía por ahí un ordenador, o sea, tenía varios portátiles, pero yo realmente no me fijé en lo que había o no había. Plantea la Fiscalía que en un informe elaborado por un experto informático designado por la Fiscalía, han comprobado que varios archivos, carpetas y otros documentos resultaron borrados. Y que incluso desde su account Apple MacBook resulta un cambio de password para acceso al ordenador el día 31 de mayo del 2013 a las 14:41 horas, cuando parece ser, indica la Fiscalía, que Raquel Sánchez Silva se encontraba en el Instituto Anatómico Forense. Y plantean que la única persona que no estaba presente en el instituto era usted. Y por eso yo creo que plantean la posibilidad de que fue usted quien realizara ese cambio de password. Vamos a empezar por ahí. Empezamos. Pues, ¿y quién plantea que yo no estaba en el anatómico forense? Ellos. Dicen que la única persona que no estaba en el instituto antes mencionado era el primero. La firma, no, es que es importante para mí. Sí. La firman ellos. Sí, pues es mentira. Fui el único que entró en esa sala. La familia Biondo, Raquel Sánchez Silva y yo. Es más, firmé yo, la funcionaria, usted sabe que tiene que recoger los enseres que lleva él, me dio a mí la bolsa, el anillo, el reloj, y firmé yo en la documentación junto con Raquel. Pero la familia de Mario manifiesta que Enrique, el primo de Raquel, no se encontraba en el anatómico con ellos. Además, como se puede comprobar en el parte de entrega de los objetos personales del fallecido, solamente lo firma Raquel. Posteriormente, se ha reconocido que junto con Raquel Sánchez Silva quitaron archivos, ¿no? Me refiero, dice usted que las fotografías de Raquel Sánchez Silva. Y dice la Fiscalía de Palermo que tras una pericial se ha podido comprobar que se borraron varios archivos, carpetas. Sí, se borró fotos, vídeos, y yo no recuerdo nada más. ¿Ha trabajado solo sobre este ordenador, sobre el Mac? No, yo estaba Raquel siempre. ¿Cómo puedo acceder por vía remota al ordenador? Una vez que se conecta al ordenador, ya le digo, puede entrar en determinadas zonas, hay muchas formas. Y a partir de ahí ya te dan el control remoto y yo puedo operar directamente. Ya. El control remoto lo que hace es que... entonces que alguien tuvo que el ordenador, que encenderlo, etcétera, ¿no? Sí. ¿Quién fue esa persona? Porque supongo yo que por instalar usted por control remoto el software tendría que conectar con esa persona. Yo no me acuerdo, realmente no me acuerdo de quién fue, si fue Raquel o si mandó a encender, no me acuerdo. Yo sé que lo hice de vía remota porque además yo estaba en Plasencia. Pero se tuvo que hablar por teléfono con esa persona para saber cuándo lo había encendido y cómo... Pero eso a lo mejor lo hizo Raquel. Yo no recuerdo, yo no recuerdo de todo eso. Estamos hablando de hace 2 años y medio. Yo sé que la instalación de ese software de control remoto la hice de forma remota. Yo recuerdo que lo Pero ya le digo que eso es sencillo, o sea, con acceder a internet, pinchar en algunas zonas y tal, es fácil. Dice usted que una persona tuvo que encender el ordenador y que con esa persona se tuvo que tratar para realizar esa instalación. Sí, ya le digo. ¿No sabe quién fue? No, yo no me acuerdo.
Entonces hubo cambio de datos. Yo me conecté, yo no recuerdo, pero yo, vamos, yo estoy seguro que la información se trató en Galicia toda. El 14 de junio, ¿qué es lo que hizo por control remoto? Un control remoto y probarlo. Porque el 7 de julio se ha verificado que ha estado una conexión con este ordenador. Entonces, ¿quién efectuó en mi casa, en Plasencia? Pues a lo mejor fue el día antes justo de irme. A lo mejor fue porque ese ordenador fue por vía Plasencia a La Coruña, a Galicia. Yo no me acuerdo.